y me gusta. Yo sé, esto es un privilegio y es una oportunidad estar aquí enfrente. La verdad es que el estar aquí siendo sensible a la voz de Dios y lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decir, es un gran peso y una gran responsabilidad. Entonces yo le quiero dar gracias a mis padres espirituales nuevamente por esta oportunidad. Entonces, ¿estás listo para recibir, iglesia? Amén. Ok, entonces ahí apunta. Lo que yo te voy a hablar el día de hoy es la fe en medio de la prueba. La fe en medio de la prueba. Fíjate que tú sabes que estamos en los últimos tiempos. Y literal en estos últimos tiempos, o honestamente, ¿cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? ¿Cuántos creen y saben, tienen una convicción que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca? Muy pocos. Debes de tener una carga aún en eso, porque las señales se están cumpliendo. Por lo tanto, tenemos que ser sensibles a eso. Y te decía que, y tú sabes que estamos en los últimos tiempos, por lo tanto, en estos últimos tiempos, nuestra medida o la medida de fe ha menguado. En estos tiempos es cuando más tendríamos que estar viviendo por fe. En estos últimos tiempos es más que tendríamos que estarle confiando y creyendo a Dios. Pero en estos tiempos difíciles, aún más difíciles, donde hemos visto más tribulaciones, más problemas, más crisis, más pruebas, no que en un tiempo anterior no se haya visto, pero tú has visto y la palabra de Dios dice que la maldad ¿qué? Aumentará. Por lo tanto, esta generación hemos visto que desde muy pequeños ya están en maldad. Desde 5, 3 años ya están caminando y hacen cosas que tú veías que era malo, que tú veías a un niño que lo hacía cuando tenía a lo mejor 6, 7 años. Entonces la maldad está aumentando. Por lo tanto, nosotros también tenemos que aumentar en fe. Nuestra medida de fe tiene que ir en aumento y ha sido todo lo contrario. Y no solamente para nosotros como hijos de Dios, sino también en el mundo. Tú puedes ver al mundo que ya no tiene fe, ya no cree en cosas. Eso ha menguado en el mundo, repite conmigo, di la fe ha menguado en el Hijo de Dios y ha menguado en el mundo. Y es increíble que nosotros hemos caído en ese sistema. Nosotros hemos caído en ese tiempo de que la fe ha menguado, en este tiempo aún actual. ¿Y sabes qué? Y quiero que repitas conmigo, di la ausencia de fe es igual a miedo y temor. Otra vez, di la ausencia de fe es igual a miedo y a temor. ¿Sabes por qué? Cuando ya no hay fe, uno entra en miedo y en temor, porque la esperanza o lo que tú esperabas o lo que tú anhelabas, ya no lo anhelas. Por lo tanto, cuando no hay fe, inmediatamente entra el temor y entra el miedo, porque dejaste de tener un anhelo, dejaste de tener una esperanza. Esperanza es igual a fe. Fe, uno de los significados de fe es esperanza. Por lo tanto, si tú dejas de tener fe, si hay una ausencia de fe, inmediatamente va a entrar el miedo y va a entrar el temor. ¿Lo has experimentado, iglesia? No sé tú, pero yo sí. Que llega un momento donde empieza el temor y el miedo me empieza a inundar en áreas de mi vida. Y me empiezo a dar cuenta y Dios me empieza a traer memoria de que la fe que Él ya me dio empieza a menguar. Por lo tanto, repite conmigo, cuando no hay fe, entra el miedo y entra el temor. Di, por causa de que ya no hay esperanza. ¿Y sabes que ese ha sido nuestro problema como hijos de Dios? Y por eso yo te quiero hablar aún de la fe, que es muy importante. Tenemos que empezar a darle ese valor, esa importancia aún en la fe. Parte de lo que nos hablaba nuestro pastor, aún para diezmar, uno de los significados de fe también es acceso. Y te voy a hablar más adelante de eso. Tenemos que tener fe para accesar a las cosas de Dios. Hay áreas de tu vida y hay cosas que no se han visto cumplidas porque no tienes ese acceso. No hemos tenido ese acceso. Dejamos de tener una esperanza. Y muchas de las circunstancias, de las tribulaciones y de las pruebas son lo que hacen que nuestra fe mengüe.
¿Cierto o no? ¿Sí o no, iglesia? Muchas de esas tribulaciones, muchas de esas crisis son lo que provocan que en nosotros haya miedo y la fe empiece a menguar y empiece a desaparecer. Te pregunto, ¿está mal que tengamos miedo, iglesia? ¿Estás aquí o no? ¿Está mal que tengamos miedo durante hay pruebas, hay tribulación, hay crisis? ¿Está mal? Ve al de al lado, dile, ¿está mal que yo tenga miedo? Dile, no. No está mal, no hay maldad, no es algo malo que tú tengas temor. Lo malo es que ese temor te domine y te controle. El problema es que tú permitas que esas tribulaciones, esas pruebas, esas situaciones difíciles que tú estás pasando hasta el día de hoy, causen un miedo, causen un temor por causa del diablo y eso te domine y te controle. Ahí sí hay algo mal, ahí sí está mal. ¿Por qué? Porque los sentimientos, el miedo, eso siempre lo vamos a tener, ¿cierto o no? Siempre va a estar. Mientras nosotros estemos habitando en un cuerpo que tiene un alma y tiene un espíritu, siempre vamos a estar lidiando con eso. Vamos a estar lidiando con nuestras emociones. Pero Dios nos ha dado un espíritu de cobardía o de amor y de dominio propio. ¿De qué? Por lo tanto, tú tienes la habilidad a través del Espíritu Santo para tener un dominio propio sobre esas emociones, para tener un dominio propio sobre esos sentimientos, para tener un dominio propio sobre ese miedo, sobre ese temor. Dios ya nos ha dado un espíritu y dice la palabra de Dios que no es de cobardía, sino es de poder, de amor y de dominio propio. Tú ya tienes la capacidad para que ese temor, para que ese miedo no te domine a través de las pruebas y a través de las tribulaciones. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Pasa en el mundo y el Hijo de Dios adopta ese sistema y ese patrón de sistema también. Y es que cuando viene miedo, cuando viene un temor, a través de pruebas, a través de tribulaciones, a través de crisis, el mundo se conforma. ¿Cierto o no? Mucha gente le da miedo tomar un riesgo para tener un trabajo diferente, un trabajo a lo mejor donde pueda ganar más. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el trabajo donde está ya lleva 20 años ahí y tiene un sueldo fijo, tiene prestaciones de ley, tiene algo ya estable. Y el dar el paso de fe en otra área causa un miedo, causa un temor. Por lo tanto, él decide mejor, yo me quedo donde estoy. Porque esto está bien, esto está seguro y esto es bueno. Y el Hijo de Dios ha caído en ese sistema también, que por causa de las tribulaciones y de las pruebas, que el diablo ha metido un miedo y ha metido un temor, nosotros hemos adoptado ese sistema y ese patrón de conducta de que nosotros nos conformamos con lo que tenemos. Nos conformamos con lo que somos. Nos conformamos con lo que hemos recibido de parte de Dios. Y quiero que repitas conmigo, iglesia. Di, yo me he conformado. Di, yo me he conformado a lo que he recibido de parte de Dios, porque ya no hay esperanza en mí por algo mejor. Sabes que nosotros nos hemos conformado en cosas, en áreas de nuestra vida, lo que hemos recibido, porque dejó de ver una esperanza en nosotros, dejó de ver un anhelo de que podíamos recibir algo más. Dejó de haber un deseo de que nosotros merecíamos algo más. Por lo tanto, lo que tenemos hasta el día de hoy es bueno, pero nos quedamos con eso, ya no anhelamos más. Repite conmigo, di, ausencia de fe, ausencia de esperanza. De ausencia de fe, ausencia de esperanza. De anhelar algo mejor. ¿Te ha pasado o no, iglesia? A mí me ha pasado. Que llega un momento de que tantas tribulaciones, tantos problemas, tantas pruebas, llega un momento donde entra el miedo, entra el temor, de no sabemos si lo vamos a librar, no sabemos si vamos a poder salir de ella,
Y yo sé que te ha pasado, que sales de una prueba y entras a otra. Y a lo mejor todavía no sales de una, ya estás entrando en dos. Y a lo mejor no saliste de esas dos, pero ya estás entrando en otra crisis. ¿A cuántos le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Pero sabes que nuestro problema ha sido que hemos visto las tribulaciones, hemos visto las pruebas de una manera diferente, de cómo es a la manera de Dios. Quiero que repitas conmigo, iglesia. Di, no debo de permitir, pero con una convicción, di, no debo de permitir que en medio de la prueba y la tribulación, el miedo me paralice y me domine para no avanzar. Otra vez, di, no debo permitir que la prueba, que estar en medio de una tribulación o de una crisis, el miedo me paralice y me domine. A partir del día de hoy no podemos permitir que ese temor nos domine dentro de las pruebas, dentro de las tribulaciones, dentro de las crisis, sino que todo lo contrario, tiene que empezar a ver en nosotros fe, tienen que empezar a ver en nosotros esperanza, tienen que empezar a ver en nosotros de que anhelamos y de que necesitamos algo mejor, de que hay algo mejor para nosotros. La palabra de Dios dice que Él desea que prosperemos en todas las cosas como prospera nuestra ¿qué? Nuestra alma. ¿Es la voluntad de Dios que prosperemos? Va al de al lado, dile y luego. Dile y luego. ¿Por qué te conformas? Si es la voluntad de Dios que prosperemos en todas las cosas, entonces ¿por qué dejamos de anhelar? ¿Por qué dejamos de tener una esperanza? ¿Por qué dejamos de tener un anhelo? Dejamos de tener un anhelo, dejamos de tener una esperanza porque dejamos de tener fe. ¿Sí estás entendiendo, iglesia? Y esto está increíble. Di cuando yo, o cuando en mí hay esperanza, es igual a decir que Dios tiene el control. Para que los entendieron, están dando un amén, están dando un fuerte aplauso a Dios. Otra vez, cuando en ti hay esperanza, es igual a decir que Dios está tomando el control. Cuando en ti hay un anhelo y hay un deseo de poder recibir más, es porque estás confiando en Dios. Es porque tu fe está depositada en Él y porque le estás creyendo a Él. Por lo tanto, tú dejas de tener esperanza, es igual a decir que Dios no tiene el control de las cosas. Tú dejas de anhelar, tú dejas de expectar, tú dejas de querer recibir más de parte de Dios. Dejas de tener ese anhelo y ese deseo. Tú estás diciendo que Dios no tiene el control de las cosas. ¿Y qué pasa? Que Dios no tiene el control de las cosas. Por eso las cosas se te pueden salir de la mano. Por eso de repente ciertas tribulaciones no sabes qué hacer, ni cómo actuar. Río, lloro, hago las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué hago? No sabemos qué hacer durante la prueba. Porque dejamos de tener una esperanza en Él, dejamos de tener un anhelo en Él, dejamos de tener fe. Pues repite conmigo, di, el día de hoy, yo voy a tener una esperanza, un anhelo, declarando, decretando que Dios tiene el control de todas las áreas de mi vida. No importa la prueba, la tribulación, la crisis que esté pasando, Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Sabes por qué? No sé si te ha pasado, a mí sí, que cuando estás en una prueba o sabes que vas a entrar en una prueba, a lo mejor no todas las tribulaciones, no todas las pruebas avisan, ¿no? Pero ¿no te ha pasado que cuando vas a entrar sabes que viene una situación difícil, una crisis, una prueba, una tribulación? Te empiezas a preparar, como hijo de Dios dices, no, yo tengo fe, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que voy a salir adelante, lo hago por mí, lo hago por mi familia, por mis generaciones.
¿Cuántos inician con esa convicción de que van a librar esa crisis, de que van a librar esa tribulación? ¿Cuántos lo han hecho? Amén. Yo sé que la mayoría de todos los que estamos aquí tienes ese entusiasmo. Pero ¿qué pasa? Que a la mitad de la prueba, a la mitad de la tribulación, a la mitad de la crisis, se fue esa fe. Y el resultado, y a lo mejor sales de esa crisis, sales de esa tribulación, sales de ese problema, pero sales rayando así, como que arañando el piso. ¿Cierto o no? Pero ¿qué pasa? Que si nosotros estamos teniendo ese anhelo, esa fe, de literal la fe de mover montañas y de creemos que vamos a librar esa tribulación, esas crisis, esos problemas, ¿qué pasa en medio de esa tribulación? Y eso es lo que te voy a decir el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa ahí? Quiero que vayamos a Hebreos 6:12. ¿Sí estás recibiendo, iglesia? Estás muy serio. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os que no nos hagáis perezosos. ¿No nos hagamos qué? ¿No nos hagamos qué? Perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿por la qué? Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Para que nosotros podamos heredar las promesas, ¿es a través de qué? De fe y paciencia. Pero ¿qué no tenemos que hacer? Ahí está el versículo. ¿Me ven? Si no te acuerdas, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Ser perezosos. Repite conmigo, di, sin darme cuenta, puedo caer en una pereza espiritual en medio de la prueba. Muchas veces inconscientemente, sin darnos cuenta, caemos en una pereza espiritual en medio de esa prueba, en medio de esa crisis, en medio de esa tribulación. Por eso ese ánimo, ese entusiasmo, esa fe, esa esperanza que tenías en un inicio de la prueba, a la mitad de la prueba ya no está. O si está, está en la reserva. ¿Por qué? Porque nos hicimos perezosos. Ve al de al lado, dile, aguas con la pereza. Ya vi cómo te estás durmiendo, aguas con la pereza. Escucha, ¿y qué es pereza? Para que entiendas un poco más. Pereza significa lentitud en las acciones o movimientos. Eso está increíble. A lo mejor sí haces las cosas, pero apenas y las haces. Lentitud en las acciones o movimientos. Pereza también significa descuidar, igual abandonar. Por eso te decía que puedes estar en medio de la prueba, puedes estar en medio de la crisis, en medio de la tribulación, de circunstancias difíciles y tienes fe, pero tu fe es ya nada de cómo empezaste. Estás haciendo las cosas a lo mejor y sí, pero estás teniendo una lentitud en tus movimientos y en tus acciones, o llega a un punto donde lo descuidas y lo abandonas. Llega un punto donde dejas esa fe, donde esa fe desaparece. ¿Cierto o no, iglesia? Repite conmigo, di la pereza siempre va a traer una lentitud a mis acciones o abandono de ellas. Otra vez, di la pereza siempre va a traer una lentitud en mis acciones o un abandono a ellas. La pereza siempre te va a llevar a ese punto de que a lo mejor tenías la medida, empezaste con la medida de fe que Dios te dio en esa tribulación y en esa crisis. Y qué bueno y está bien. Pero ¿qué pasó a la mitad? ¿Qué pasó en medio de esa tribulación? ¿Qué pasó en medio de esa crisis? Que te empezó a ganar la pereza. Nos empezó a ganar la pereza. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer su palabra, dejamos de adorar, dejamos de alabar. Y a lo mejor sí lo estás haciendo,
pero te cuesta, le pides permiso a un pie, al otro, para que te arrodilles, para que cierres los ojos y para que puedas adorar, para que puedas alabar, para que puedas orar a Dios. Hay una lentitud en esos movimientos, que eso te va a llevar al punto de que o lo descuides o lo abandones. Y hay gente, escucha esto, hay gente que ni siquiera ya se ha dado cuenta que ya abandonó esa fe. Que literal ya se acomodó, ya se metió a ese sistema, que ya no hay fe en ellos. Y ni siquiera se han dado cuenta. Por eso repite conmigo, o más bien dile al de al lado. Dile, la pereza espiritual, tú puedes entrar a ella sin darte cuenta. Puedes entrar a ella sin darte cuenta. Aguas con la pereza espiritual. La pereza espiritual literal es lo que hace que mengue nuestra fe. La pereza espiritual hace que nosotros dejemos de tener ese nivel y esa medida de fe que Dios ya nos dio. Y esto, te voy a dar un principio en esto. Esto lo saqué de internet, pero está poderoso. Repite conmigo, todo ser humano, escucha, entiende lo que vas a declarar, entiende lo que estás diciendo. Todo ser humano tiende a no malgastar energía si no hay un beneficio. Otra vez, todo ser humano tiende a no malgastar energía en aquello que no es un beneficio para él. Te voy a poner el ejemplo con lo de la pereza. Tú entraste con ánimo en la crisis, tú entraste con ánimo en la tribulación, en la prueba, sabías que Dios te iba a librar de eso, sabías que iba a haber una recompensa, sabías, como dice la palabra de Dios y más adelante lo vamos a ver, que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Lo sabes y tienes una convicción en tu corazón, lo crees, pero en medio de la prueba le empezaste a dar lugar a la pereza. Le empezaste a dar lugar a dejar de orar, a dejar de ayunar, a dejar de leer su palabra. Por lo tanto, dejaste de tener la energía en eso que para ti ya no es un beneficio. Dijiste, el de yo que libre de la tribulación, yo libre de la prueba, ya no voy a obtener ningún beneficio. ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué peleo? He escuchado y la verdad odio esa mentalidad literal que diga, no, a mí me costó, a mis hijos también les debe de costar. Yo no les voy a dejar ni un peso, que a ellos les cueste. ¿Qué mentalidad tan mediocre y tan egoísta de que solamente estás pensando en ti? Porque yo odio esa mentalidad. ¿Y sabes por qué? Porque en las tribulaciones y en las crisis dejaste de ver como un beneficio lo que ibas a obtener si tú librabas esa crisis, si tú librabas esa tribulación, si tú librabas esa prueba. Dejaste de ver como algo bueno, dejaste de ver las promesas de parte de Dios. Por eso en medio de esa prueba es más fácil caer en pereza, es más fácil dejar de hacer las cosas que esforzarnos más. Dile al de al lado, ¿dejaste de tener fuerzas? ¿Dejaste esa energía? Quiere decir que ya no obtienes un beneficio en ello. Por eso lo dejamos y por eso es fácil abandonarlo. Por eso es fácil soltarlo. Por eso es fácil dejarlo a un lado. Porque estamos diciendo que al entrar en la pereza dejamos de obtener un resultado en esa tribulación, en esa prueba, algo bueno que viene de parte de Dios. Vimos más lo malo, vimos más lo que está literal a nuestra vista, a lo natural, que literal las promesas de parte de Dios. ¿Cierto o no, iglesia? ¿Se está recibiendo o no? ¿Estás entendiendo o no? Repite conmigo, el ser perezoso, pero con una convicción en tu corazón, el ser perezoso
siempre va a limitar y va a deteriorar mi fe, a llevarla a un punto de muerte. Otra vez, ya no repitas, el ser perezoso siempre va a limitar y va a deteriorar tu fe a un punto de llevarla a la muerte. Y ese es el objetivo del diablo, que literal, en medio de esa prueba y en esa quiero que me pongas atención y me veas en esto, que la estrategia del diablo es esta: no, si entraste con ganas y con esa fe y esa medida que Dios te dio, está bien, échale ganas, sí, tú puedes. Pero en medio de la prueba te empieza a poner las circunstancias, te empieza a decir, oye, qué flojera, no ores. Oye, vienes cansado, oye, vienes agotado, ¿cómo vas a ayunar? ¿Cómo vas a leer la palabra de Dios si ni siquiera tienes tus lentes? ¿Cómo vas a adorar y cómo vas a alabar si tienes problemas de las rodillas? Literal te empieza a dar las sugerencias de una pereza espiritual. Y en el momento en que tú caes en la carnada, en el momento que tú le dices a la primera carnada que Satanás te lanza para meterte en una pereza espiritual, en ese momento empieza a menguar tu fe. En ese momento empiezas a creerle más a eso. Yo creo que no la voy a librar. Yo creo que no voy a salir de esta tribulación. Yo creo que a lo mejor Dios quiere eso para mí, que podamos vivir al día, mi familia, yo y mis generaciones. Yo creo que eso no es para mí. Y empiezas a menguar, empieza a limitar, empieza a poner una pausa a tu fe a un punto de que desaparezca, a un punto de llevarla a la muerte. ¿Sí estás aquí, iglesia? ¿Cierto o no? Por lo tanto quiero que repitas conmigo, di que yo quiero, di que yo deseo, que yo anhelo, que Satanás, repite, di que Satanás siga teniendo el control, el dominio de lo que yo debo de tener a través de la pereza espiritual, o que yo le crea más a Dios, tenga una esperanza en lo que Él ya me dijo, en lo que Él ya me prometió, que Él es bueno, que Él cumple su palabra. Dios es bueno, iglesia. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ya te lo prometió. Otra vez, Dios ya te lo prometió. Dios te prometió que ibas a salir de esa tribulación, que algo bueno ibas a obtener de esa crisis, que algo bueno ibas a obtener de esas pruebas. Amén. Pues créele a Dios entonces. Si Dios ya lo dijo, si Dios ya lo prometió, la palabra de Dios está repleta de las promesas de Él. Si Él ya lo dijo, es porque Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, es porque tú lo vas a ver. Y no solamente tú, sino también tus generaciones. La palabra de Dios es que es la generación número 1000. Esa es la voluntad de Dios. Pero si nosotros le creemos más al diablo, es más fácil que caigamos en una pereza espiritual. Y por eso la fe va a empezar a menguar en nosotros. Esto está increíble, y este principio lo dijo el apóstol Guillermo Maldonado. Y tiene que ver, y es queda acorde con lo que te estoy hablando ahorita. En el momento en que te decía que cuando hay una pereza espiritual, ¿qué es lo que provoca en ti? ¿Qué es lo que provoca en ti, iglesia? ¿Pone un límite en qué? En la fe, ¿pone un límite en qué? Cuando tú caes en una pereza espiritual, eso provoca que ponga un límite en tu fe, llevarla a un punto de desaparecer, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Y hay un principio de que la fe es igual a una acción correspondiente, ¿sí o no? Tú no puedes decir que tienes fe si no estás haciendo algo con esa fe, creyendo en eso.
Porque la fe sin obras ¿es qué? Es muerta. Por lo tanto, si tú dices que tienes fe, es porque inmediatamente estás teniendo una acción correspondiente. Pero si empezamos a darle lugar en medio de la prueba, a ser perezosos, a empezar a darle dominio y autoridad a esa pereza espiritual, llega un momento en donde empieza a limitar tu fe, dejas de tener una acción correspondiente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Quiero que repitas conmigo, di, cuando esa fe se perdió por causa del ser perezoso, uno comienza a esperar en la soberanía de Dios. Ahí te va, para que entiendas esto. Cuando la fe se pierde por causa del ser perezoso, empiezas a entrar y le empiezas a dar comienzo a la soberanía de Dios. Escucha. Soberano para el significado de Dios es que Dios hace lo que quiere y cuando quiere y como quiere, ¿cierto o no? ¿Si te acuerdas de eso, el significado de soberano? Pero escucha, fe, dice para Dios que la fe es muerta si no hay una obra, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, si la fe se pierde, lo que tú estás, la generación y lo que tú haces es el de, no, pues la soberanía de Dios lo va a hacer. Tú estás enfermo y tienes cáncer, Dios lo va a hacer, Dios te va a sanar, pero tú no haces una acción correspondiente para que Dios lo haga. Tú esperas a que Dios mismo, la soberanía de Dios, haga las cosas. Yo sé que Dios me va a prosperar, pero no te levantas del sillón a buscar un empleo mejor. La soberanía de Dios en su tiempo y cuando Dios lo quiera. ¿Y tú cuándo te vas a mover para tener una acción correspondiente a esa fe? Por eso cuando ya no hay fe, es más fácil para el Hijo de Dios que se haga conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Pero la fe es ahora, ¿cierto o no? La fe es ahora, ¿sí o no? Y luego, por lo tanto, es que se ha ocupado de una manera torcida. El Hijo de Dios ocupa de una manera torcida la soberanía de Dios. Dios lo quiere hacer a través de la fe en el ahora. ¿Cuánta gente ha sido sanada aquí en la iglesia en el ahora? Tú has sido sanada aquí en la iglesia en el ahora. Yo he sido sanado aquí en la iglesia en el ahora. ¿Cuánta gente ha sido restaurada en sus finanzas en el ahora? ¿Cuántas familias han sido restauradas en el ahora? Por lo tanto, esa fe, esa soberanía de una manera torcida que queremos darle a Dios, esa no es lo correcto. Lo correcto es de que Dios ya te dio una medida de fe y Dios está esperando de que tú tengas una acción correspondiente para que las promesas de Dios se empiecen a cumplir en tu vida. Para que la prosperidad de Dios en todas las áreas se empiece a llevar a cabo, para que tu familia empiece a ser restaurado, porque tú vas a empezar a orar, tú vas a empezar a orar, tú vas a empezar a leer su palabra, tú vas a empezar a tener una acción correspondiente a eso. Pero la pereza espiritual literal te lleva a que dejes de hacer las cosas poco a poco a un punto que ya desaparezca y ya no sea algo importante para ti. Ve al de al lado y dile, ¿qué esperas para tener una acción correspondiente? Dile, Dios nunca, pero velo y dile, Dios nunca va a hacer lo que a ti te corresponde. Dile, Dios nunca va a hacer algo si tú no le das algo con que trabajar. Es un principio, mi hermano, que hemos hablado, que se ha predicado aquí en la iglesia. Dios no puede hacer nada en esta tierra si no es a través de ¿qué? A través de alguien que tiene un alma, que tiene un cuerpo y que tiene un espíritu. ¿Qué es eso? ¿Un extraterrestre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros, por lo tanto, Dios nunca va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Dios nunca va a hacer, nunca te va a dar, nunca va a sustituir la fe que Él ya te dio a ti para que Él lo haga. Él va a esperar que conforme la medida que Él ya te dio, tú tengas una acción correspondiente a eso.
tú tengas una acción correspondiente a ello. ¿Por qué? Porque tu esperanza está en Él. Y porque sabes que si tú tienes una esperanza, sabes que Dios tiene el control. Sabes que Dios lo va a hacer. Sabes que Dios lo va a hacer literal en el ahora. Y no solamente a ti, sino a tu generación número 1000. Dale un fuerte aplauso a Dios si realmente lo quieres. Empieza a tener la acción correspondiente. Empieza a aplaudir. Empieza a decirle amén a Dios. ¿Por qué? Porque esa es tu fe. Eso es tu fe manifestada. Esa es tu acción correspondiente. Esa es tu obra de que tú le estás creyendo a Dios, de que Él tiene el control. Esa es tu esperanza en Él. Eso es de que Dios lo va a hacer. Amén, iglesia. ¿Seguimos avanzando o aquí terminamos? Te voy a dar otro principio. Cuando caemos en pereza, viene la duda y la incredulidad. Cuando caemos en pereza, viene la duda y la incredulidad. Tú puedes decir, y quiero que me veas, tú puedes decir, yo creo en Dios, yo confío en Él, pero estar dominado, gobernado por la duda y por la incredulidad. Tú puedes estar diciéndolo con tu boca y estarlo diciendo todos los días y estar declarando la palabra de Dios también todos los días, pero estar gobernado por la duda y la incredulidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que entonces lo que estás declarando realmente no se lo estás creyendo a Dios. Realmente no es algo que sale de tu corazón. Por eso cuando viene la tribulación y la crisis, es más fácil creerle al diablo que creerle a Dios. Es más fácil que atender al consejo del vecino, atender el consejo del familiar, de no, yo creo que esta no la vas a librar. Yo creo que haz otra cosa. Yo creo que mejor y literal, dedícate a otra religión porque eso no es para ti. ¿Por qué? ¿Por qué atendemos al consejo literal de un consejo caído? ¿Por qué? Porque hay más esperanza en lo que dice el diablo que en lo que Dios nos está diciendo. Creemos más eso, tenemos más convicción, en eso no hay duda y no hay incredulidad. Pero si Dios nos dice, yo voy a restaurar a tu familia en un mes, amén. Yo te voy a dar un trabajo próspero para que tengas tiempo para el ministerio, para tu familia, y aún te va a sobrar para evangelizar. Amén. ¿Por qué reaccionamos así? Porque le creemos más al diablo, tenemos más esperanza en Él que en Dios. Si realmente nosotros empezamos con la medida de fe que Dios nos dio, empezamos a manifestarla, empezamos a tener una acción correspondiente a través de esas tribulaciones, a través de esas pruebas, a través de esos problemas, el resultado de cada tribulación en nosotros sería diferente. ¿No estás cansado que cada vez que tienes un problema, cada vez que tienes una crisis, cada vez que tienes una prueba, apenas si la libras? ¿No estás cansado de estar así? ¿O que puedes ver que apenas y tu familia sale adelante? Honestamente, ¿eso es también lo que quieres para tus generaciones? Repite conmigo, di, por lo tanto, di, yo no me debo dejar dominar por la pereza, sino debo empezar a manifestar, a poner por obra la fe que Dios ya me ha dado. La fe que Dios ya me ha dado. Amén. Amén, iglesia. Quiero que vayamos a 1 Corintios 10:13. Y antes de leerte esto,
Te quiero dar un principio. Repite conmigo, de la duda y la incredulidad siempre y siempre me van a querer llevar a una realidad que no es mi verdad. Di que no es mi verdad. La duda y la incredulidad que viene a través de una pereza espiritual, el dejar de orar, el dejar de ayunar, el dejar de leer su palabra, el dejar de diezmar, el dejar de adorar, el dejar de venir a la iglesia, el dejar de ir a casa de paz, todo eso que se acumula y que son síntomas de que lo estás dejando hacer porque empieza a haber una pereza espiritual en ti y en nosotros. En ese momento, al tú caer en eso, es porque tú le estás creyendo esa realidad que el diablo te está pintando, de que no vas a salir de las circunstancias y de la situación en la que te encuentras hasta el día de hoy, que no vas a mejorar, que eso no es para ti, que eso es para otro. Tú puedes bendecir, y eso está increíble, tú puedes bendecir a otra persona. Qué bueno, gloria a Dios que te dio ese trabajo, qué bendición, y no es que esté mal, pero cuando Dios te dice que lo va a hacer contigo, si Dios quiere, si yo me lo merezco, ¿por qué tenemos esa actitud? Si realmente con el mismo ímpetu que tenemos para bendecir a una persona, nosotros también tenemos que creerlo para nosotros. Yo sé que eso es para mí, yo lo arrebato a mis hijos, arrebato mi matrimonio, arrebato mis finanzas, arrebato mi salud, arrebato aún mi restauración. Yo lo tomo, yo lo creo, voy a tener una acción correspondiente a eso, porque esa es tu verdad, eso es lo que Dios te prometió y eso es lo que Dios dijo que es para nosotros. ¿Por qué creer una realidad que te da la duda y la incredulidad y no creer a Dios, que ya dijo en su palabra que cuál es nuestra verdad? Tantos versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da una medida buena, apretada, remecida. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos versículos no declaramos donde Dios nos está diciendo nuestra verdad? Pero es más fácil caer en la duda y en la incredulidad a través de esas tribulaciones, a través de esa prueba y a través de esa crisis. Ve al de al lado, dile, no sé tú, pero yo ya no voy a caer a esa realidad que la duda y la incredulidad me quieren hacer. Dice, yo no voy a caer. Amén. Quiero que vayamos ahí, vamos a leer 1 Corintios 10:13. Antes de leerlo, yo sé que muchos de nosotros aún a veces ha pasado de que Dios ha sido gandalla conmigo. Dios literal me ha dado, no estoy en lo duro, sino en lo tupido. Es un castigo de toda la maldad que yo he cometido, todo lo malo que yo he hecho. Honestamente, ¿cuántos hemos pensado así? 2, 3 manos, ajá. Honestamente, ¿cuántos hemos pasado así? Hemos pensado así, perdón. Que literal decimos, Señor, ahora sí de verdad, yo no sé por qué hiciste esto. Si sabes que yo no lo voy a librar. Las fuerzas no me dan. El ánimo no me da. Mi familia no lo va a librar. ¿Por qué permitiste que pasara por esta tribulación? ¿Por qué permitiste que pasara por esta crisis? Vámonos al respaldo bíblico. Dice 1 Corintios 10:13. Aquí toda mentalidad de víctima es rota. No os ha sobrevenido ninguna, ¿cuántas? Ninguna tentación que no sea humana. Entonces, si tú pensabas que esa prueba, que esa crisis, que esa tribulación era de otro mundo, es antibíblico, mi hermano, ¿ok? Desde ahí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentado más, repite conmigo, di, más de lo que podéis resistir. Di, más de lo que podéis resistir. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportarla. Eso cambia tu ánimo. Es porque ya le estás creyendo a Dios. Es porque sabes que así como Dios permitió que entraras en esas crisis, en esa tribulación, en esa prueba, es porque Dios también te va a dar la salida. Y es porque Dios dice que no va a dejar que seas tentado más de lo que puedes resistir. Entonces las víctimas ya, el ser víctima ya, ve al lado, dile, deja de hacerte el pobrecito. Dile, la prueba, la tribulación, la crisis por la cual estás pasando es humana. Y si Dios lo permitió, es porque vas a salir y vas a salir bien. Amén, iglesia. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Así es que cualquiera que se acerque, ya están los líderes y mentores. Mentores, que esta tribulación no era para mí. Yo no puedo, llevo años no saliendo de esta circunstancia y de esta crisis. Sí, porque le estás creyendo más a la pereza espiritual, a la duda y a la incredulidad que a Dios y a la fe que Dios ya te dio. Puedes estar años en una crisis, puedes estar años en una misma prueba, en una misma tribulación, sí. Porque tú así lo permites. Pero así es la voluntad de Dios. Así Dios lo permite. Sino que permite que entres a esa tentación, a esa prueba, a esa crisis. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? La salida. La voluntad de Dios es esa. Es que si Dios permite la crisis, la tribulación, los problemas, las circunstancias difíciles, Dios también te va a dar la salida. Dios también ya te está dando la salida. Así que cualquiera que está diciendo, yo no voy a armarla, yo no voy a salir de esta tribulación, de esta crisis, es antibíblico. Dios ya te dijo que no va a permitir que tengas una tentación que te sobrepase a ti, que no puedas resistir. Amén, dale un fuerte aplauso a Dios para todos aquellos que andan en crisis, en tribulaciones, en pruebas. Amén. No sé tú, pero yo sí estoy en pruebas, en tribulación, y gloria a Dios por ello. No sé tú, pero yo sí me glorío en las pruebas. ¿Te glorías en las pruebas o no? Amén, porque lo crees y tienes una convicción en tu corazón. Ahorita te voy a decir por qué. Y tu fe, la medida de fe que ahorita estás reaccionando, esa acción correspondiente que estás teniendo a tu fe, te voy a decir por qué es bueno. Quiero que repitas conmigo. Di la prueba. Y las pruebas, las tribulaciones no son para determinar mi destino y mi futuro, son para ejercitar mi fe. Otra vez, las pruebas, las tribulaciones, las crisis, los problemas no son para que determinen tu destino, no son para que determinen tu futuro. Son para llevar a más tu fe, son para ejercitar tu fe, para que esa medida de Dios que Dios te dio vaya en aumento, vaya a más. Por eso te decía, necesitamos, son necesarias las tribulaciones, son necesarias los problemas, no quieras huir de ellos, son necesarias para el Hijo de Dios. Y no lo veas como algo malo. Dejemos de tener una mentalidad caída. Eso no determina tu destino. Porque, repite conmigo, di, yo no le estoy creyendo a esa tribulación, a esa prueba, a esa crisis. Di, yo le estoy creyendo a Dios. Di, yo le estoy creyendo a mi Padre, al que tiene el control. Tú le estás creyendo a Él. Por eso cada tribulación, cada prueba, cada crisis
que estás pasando no es para que determinen tu futuro, no es para que determinen tu destino, es para que vayas en aumento a tu fe. Y sabes, hay tantos ejemplos bíblicos de eso, pero uno de ellos es en Génesis 37 y no te lo quiero que tú lo leas de tarea en tu casa, para que los que tienen hambre lo van a hacer. Génesis 37, ya sé, hasta el capítulo 38, creo que también 39, entonces ya tú sabes si vas a hacer la tarea. Escucha, Génesis 37 habla de la vida de José. ¿Cuántos conocen, cuántos saben de la historia de José? Uy, muy pocos. Literal, él pasó por cosas difíciles, por tribulaciones y por pruebas difíciles. Imagínate, y para los que no saben la historia, que sus propios hermanos lo vendieron y le hicieron ver a su padre de que estaba muerto. Y al de al lado, ¿y tú crees que es prueba lo que tú estás pasando? Y no solo eso, salió de eso, sino que también por estar con Potifar, que literal fue, porque aún también fue vendido como esclavo. Ve al de al lado, dile, ¿tú has sido vendido como esclavo? No, entonces no has pasado nada. No, espérate, y no queda ahí. No solamente fue vendido como esclavo, sino igual ya tenía un amo y era Potifar. Y Potifar literal en ese momento ya era su mano derecha. Pero por causa de que lo hizo caer, o literal más bien no caer, pero le hizo un complot. La esposa de Potifar lo metieron a la cárcel por algo que él no había hecho. Ve al de al lado, dile, ¿crees que son pruebas y tribulaciones lo que estás pasando? Y escucha, y si tú lees la historia, después de todo eso y después de todo lo que le pasó, al final todavía mandó a llamar a sus hermanos y les dijo, porque no solo de todas esas crisis y tribulaciones que pasó, él no creyó, escucha, él no creyó y él sabía que esos problemas no iban a determinar su destino, porque él estaba confiando en Dios. Él no fue un esclavo, no solamente estuvo encerrado en la cárcel, literal, él fue gobernador de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque él le creyó más a Dios. Él no le creyó a las pruebas, él no le creyó a las tribulaciones, él no le creyó a las crisis, él le creyó a Dios. Porque él sabía que él te estaba dando la salida, que su resultado y que el final de esa crisis iba a ser algo completamente diferente de lo que él estaba viendo. Y su amor para con la gente, su amor para con sus hermanos, su amor para con su padre, que a lo mejor él no había hecho nada, nunca había menguado. Literal, como lo narra la palabra de Dios, es que literal los vio y lloró y los abrazó. Repite conmigo, yo voy a empezar. Yo voy a empezar a creerle a Dios. Yo voy a empezar a tener una esperanza, a tener mi fe, a tener mi confianza en Dios. Las crisis, las pruebas, las tribulaciones no determinan mi destino, mi propósito, mi futuro. Son para ejercitar mi fe. Amén. Amén, iglesia. Escucha, te voy a dar otro ejemplo literal de que él entendía que las tribulaciones y las circunstancias no determinaban su destino, sino Dios. Quiero que vayamos a Hechos 14:22. ¿Y sabes quién era? Pablo. Si conoces de la vida de Pablo, Pablo también pasó cosas difíciles. Ve al lado, dile, y lo que tú has pasado no es nada. Pero escucha, y te voy a decir algo porque Dios literal me está poniendo carga en eso. No quiere decir que la tribulación y la circunstancia, la crisis, el problema por el cual estés pasando, te estás ahogando en un vaso de agua.
No quiero decir eso, sino que, y nunca escucha, nunca veas tu crisis como la crisis del de al lado y tu prueba como el que tiene prueba del de al lado. No te compares ni quieras hacerlo de la misma manera que lo hace él. ¿Por qué? Repite conmigo, Dios me ha dado una medida de fe. Tu medida de fe va a ser muy diferente del que está al lado. Así es que literal, no menosprecies. No, si el mentor dijo que yo no he pasado nada. Sí, no, hasta que entre en la cárcel ya son tribulaciones y problemas. No, iglesia, no me refiero a eso. Pero nunca compares las pruebas, nunca compares las tribulaciones que tú estás pasando con el que está al lado. Dios te dio una medida de fe a ti, conforme a esa medida de fe, Dios va a estar esperando la manifestación en esa prueba. Conforme a esa medida que Dios ya te dio, Dios está esperando que tú tengas una acción correspondiente. ¿Sabes que por eso el Hijo de Dios muchas veces se frustra? Porque quiere hacer las cosas igual que el que está haciendo el de al lado. Ok, Él ya me dio la lista de debes adorar 40 minutos, pero tiene que ser antes de desayunar. Tienes que leer la Biblia en un cuarto cerrado, sin luces, y quieres tener la fórmula también para librar esas tribulaciones, para librar esa crisis. Mi pregunta es, ¿el que está al lado te metió en eso? ¿Permitió que tú entraras a eso? Entonces, ¿por qué le estás pidiendo a él cómo hacerlo? ¿Por qué le dices a él cómo hacerlo? Si literal el que permitió que nosotros entráramos en esas crisis para que nuestra fe sea ejercitada y vaya más, ¿quién es? ¿Quién es? Por lo tanto, ¿con quién tienes que acudir? ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿A quién vas a tener fe? ¿A quién vas a tener tu seguridad? ¿A quién vas a tener tu confianza? ¿A quién vas a tener tu lealtad? ¿Con quién vas a esperar? ¿Con quién vas a tener esa esperanza? ¿A quién le vas a creer? Es a Dios, porque Él te va a decir, Él es el que te da la salida. Como Él permite esa prueba, Él también es el que te da la salida. Amén, iglesia. Ok, vamos a terminar con eso. Literal, te decía y te ponía el ejemplo de Pablo también. Escucha lo que dice Hechos 14:22. Dice 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿en dónde? ¿En dónde? En la fe, y diciéndoles, es necesario, ¿es qué? Yo sé que ya hemos leído este versículo, pero nos tiene que quedar bien claro. Es necesario que a través de ¿cuántas? ¿De cuántas? De muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es necesario, Pablo decía ahí, que permanecieran en la fe, y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero ¿sabes cuál es lo impactante cuando dijo esto Pablo? Quiero que vayamos a versículos atrás. Vámonos al 19. Escucha, ¿en qué condición? ¿Después de qué condición él lo dijo? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué le hicieron? Apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate el panorama, y estás bien. Lo apedrearon a tal manera de que pensaban que ya estaba muerto. ¿Tú crees que le aventaron 2, 3 piedritas? Y dijeron, ya está muerto, ya déjenlo ahí. Imagínate, literal dice que estaba en el piso porque lo arrastraron. Imagínate el estado de Pablo, que lo habían apedreado, lo arrastraron y lo sacaron de esa ciudad. Vamos más adelante. Pero rodeándolo los discípulos se levantó, ¿qué hizo? Y parecía muerto y se levantó. Ve la convicción y la fe en Dios. Fue por rodeado de los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente, ¿y entró a dónde? De donde lo habían apedreado. Y lo dejaron casi medio muerto, volvió a entrar. Ojo.
Dice, entrando a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después es cuando ya le decía en el 21, confirmados los ánimos a los discípulos. ¿Tú crees? Escúchame, quiero que me veas. ¿Tú crees que lo que estaba diciendo Pablo en ese momento no tenía el peso suficiente para que los discípulos creyeran en eso? ¿Sí o no? Acababa de ser apedreado, literal, estaba medio muerto y se levantó y volvió a entrar y le dijo, tienen que permanecer en la fe. Les exhortó, le dijo, tienen que permanecer en la fe, porque es necesario que esto que estoy pasando, esto que está sucediendo, es necesario. ¿Por qué? Porque a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones, mi hermano. La fe y la confianza y la seguridad que estaba en Pablo era en Dios. Él le creía a Él. Él tenía la esperanza en Dios de que Dios tenía el control, de que Dios tenía el control de todas las cosas y de que esas pruebas y esas tribulaciones no estaban determinando su destino, sino que el que determinaba su destino era Dios, sino que esas pruebas solamente iban a ejercitar más su fe, que su fe fuera más. Amén, iglesia. Escucha, con esto termino. Ya te dije que las pruebas ejercitan la fe, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Y uno de los significados de fe es acceso. ¿Te acuerdas de eso? Otra vez, las pruebas ejercitan mi fe y fe también significa acceso. Escucha, por lo tanto, entre más pruebas y más tribulaciones que tengamos, más se va a ejercitar esa fe. Y si esa fe significa acceso, entre más fe, más acceso vamos a tener al reino de Dios. Creo que nada lo entendieron lo desde este lado. Otra vez, las tribulaciones y los problemas ejercitan tu fe, y fe significa acceso. Por lo tanto, si es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, porque esas tribulaciones van a ejercitar mi fe, entre más fe que yo tenga, más acceso voy a tener al reino de Dios, más acceso voy a tener a sus promesas, más acceso voy a tener a lo que está allá en el reino, a lo que Él ya prometió, más acceso va a haber. Y si nosotros estamos huyendo a las pruebas, queremos rodear las pruebas y las tribulaciones, literal, esa fe no se va a ejercitar. Por lo tanto, menos acceso va a haber al reino de Dios. ¿Te das cuenta qué tan importante es que podamos pasar por muchas tribulaciones? Repite conmigo, pero con una convicción por lo que te acabo de decir. Di, es necesario que pase por muchas tribulaciones, por muchas pruebas, por muchos problemas, por muchas crisis, para que mi fe sea ejercitada y esa fe me dé el acceso al reino de Dios y a las promesas que Él ya me prometió. Amén, iglesia. Ponte de pie. Amén, iglesia. Quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Y vamos a tener esa acción correspondiente. Dios te trajo el día de hoy para salir de esa pereza espiritual, donde nosotros a lo mejor le dimos la legalidad, nosotros le dimos la autoridad, que tuviera el dominio sobre nuestra vida. Pero si tú el día de hoy anhelas, quieres salir de esa pereza espiritual, yo quiero que tú repitas conmigo y que declares con una convicción en tu corazón. No importa cuánto tiempo hayas estado manifestando una pereza espiritual, Dios no le interesa cuánto tiempo lo hayas manifestado. A Dios lo único que le interesa es sacarte de esa pereza, sacarte aún de ese lugar. Y si tú lo anhelas, yo quiero que tú repitas conmigo. Di, Padre Celestial, el día de hoy, yo me arrepiento por haberle dado legalidad a toda pereza espiritual en mi vida, a través de las pruebas, de las tribulaciones, de las crisis,
el día de hoy, yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Y yo declaro que conforme la medida de fe que tú me has dado el día de hoy, a través de esas pruebas, de esas tribulaciones, va en aumento, para que yo pueda tener mayor acceso al reino de Dios, y a sus promesas. En el nombre de Cristo Jesús, yo me declaro libre de toda pereza espiritual. Mi fe el día de hoy va más. Las tribulaciones, las crisis no determinan mi propósito, mi llamado. Yo te creo a ti. Tú tienes el control de todo problema, de toda prueba, de toda crisis. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Empieza a alabar a Dios.